¿Qué son los géneros periodísticos? Primero, comencemos diciendo que los géneros periodísticos son textos en los que se abordan informaciones u opiniones, según el objetivo del autor. Su origen data del siglo XIX, cuando la periodicidad diaria de la prensa se afianzó definitivamente. Estos tienen la función de comunicar de la manera más verosímil y objetiva posible. Los géneros informativos pueden distinguirse fácilmente de los de opinión por su estilo. En los primeros, el estilo lingüístico se rige por tres características, cuando el texto es claro, concreto y conciso. Por otro lado, en los géneros de opinión puede encontrarse mayor variedad de estilos. Cuentan con una estructura previamente definida, como lo es el titular, que busca llamar la atención del lector, la entrada, entradilla o lead, que es el primer párrafo que resume el contenido del texto, y el cuerpo, que es el desarrollo del texto. Aunque necesario es decir que los géneros periodísticos surgieron como una forma de organizar la información en la prensa escrita, hoy en día muchos de estos formatos se siguen utilizando en medios informativos digitales, en algunos casos combinadas con las múltiples opciones narrativas que la tecnología ofrece: video, infografías, audios, imágenes, etc. Dichos géneros están clasificados en tres grandes grupos, según el abordaje que se realice, y como ya vimos, son los géneros informativos los que hacen referencia a todos los textos periodísticos que aportan información sobre hechos y datos concretos, lo que implica un tratamiento objetivo de parte del autor. Los de opinión, carta al director, editorial, columna o artículo son aquellos que presentan una reflexión sobre un hecho, actual o no. La opinión expresada puede ser explícita o implícita, pero en todos los casos implica una subjetividad. Los interpretativos, en donde se incluyen el informativo y el de opinión. Estos se caracterizan por describir un hecho y se incluye la valoración personal del redactor o periodista. Dentro de este mismo nos encontramos con la crónica por excelencia, la entrevista y el reportaje interpretativos. Finalmente tenemos los géneros mixtos o híbridos, que en este caso hacen una combinación de los dos, es decir, en ellos se mezclan información y opinión. A continuación analizaremos de la mano de información precisa y confiable lo que son los géneros mixtos y los géneros visuales. Mi nombre es Carlos Daniel y les doy la bienvenida a este video tutorial. ¿Qué son los géneros mixtos? Estos pueden ser informativos y narrativos, descriptivos e informativos, argumentativos y de opinión, expositivos y de opinión, etc. Pueden combinar distintas formas y estilos y hasta acudir a géneros aparentemente ajenos al periodismo, como la poesía, si se está entrevistando a un poeta, por ejemplo. Comencemos hablando de la crónica. Es una información en la que el periodista narra un hecho y a la vez juzga lo narrado. El cronista interpreta y valora, nos da una visión personal y subjetiva de los hechos, por lo que siempre va afirmada. Estas son algunas de sus características. Pasemos ahora a la crítica. Llamamos crítica a una reseña valorativa de una obra artística o espectáculo, disco, libro o películas. Suele aparecer en páginas específicas del periódico, como en la sección de cultura, espectáculos u ocio. Su objetivo es entregar elementos de referencia del objeto criticado y orientar la opinión del lector, basándose en la descripción objetiva de sus características. Comencemos ahora con la entrevista. Es la transcripción textual del diálogo mantenido por el periodista con alguna persona. Es un género de gran aceptación popular y sirve a la prensa escrita para competir con la impresión de contacto directo que ofrecen la radio y la televisión. Podemos distinguir dos tipos: la entrevista temática, donde se nos ofrece opiniones de una persona experta en un tema, que es el verdadero motivo de interés del texto, o pueden ser de personalidad,
En ella interesa a la persona entrevistada y sus respuestas son solo un medio para descubrir su forma de ser y de pensar. En la transcripción de las respuestas de una entrevista se permite un cierto margen de adaptación, ya que se trata del paso del lenguaje oral al lenguaje escrito, pero siempre es sin tergiversar el sentido de las declaraciones. Contrariamente a lo que pudiera parecer, en este género adquiere mucha importancia la figura del entrevistador, su originalidad, su creatividad a la hora de hacer las preguntas y presentar al personaje. Esta puede ir acompañada de fotos y es también importante acertar con un buen titular, que suele ser escogido de entre las palabras pronunciadas por el entrevistado. Ahora nos encontramos con el reportaje objetivo. Es una noticia o hecho objetivo, reportada o contada con un sesgo subjetivo, es decir, con la presencia de la opinión del reportero o periodista. Proporciona una visión amplia y completa respecto a un tema de actualidad mediante una previa investigación exhaustiva. Su objetivo es mostrar, busca desentrañar el origen y desarrollo de los acontecimientos. Tenemos, por otra parte, el reportaje interpretativo o subjetivo. Es la narración de un hecho, producto de la investigación, el análisis y la interpretación de manera clara que permita conocer tanto sus causas como sus consecuencias. Su objetivo es demostrar y sus recursos son el análisis, la comparación y el razonamiento lógico. Aquí tenemos un ejemplo de reportaje interpretativo. Géneros visuales. Los géneros visuales son aquellos en donde se nos presenta cierta información de interés limpia y concisa que, cabe destacar, puede ser de cualquier tipo a modo de que la mayoría de las personas logren comprenderla. Estos comprenden tanto la fotografía informativa, el reportaje fotográfico, el fotomontaje, el humorismo gráfico hasta llegar a las infografías, imágenes más información. La fotografía informativa. Esta se ha convertido hoy en un recurso informativo más dentro del periódico. Puede completarse con el pie de foto. Cumple varias funciones como captar la atención del receptor, dar los contenidos de forma instantánea y global, provocar emociones y aportar dinamismo visual al periódico. El reportaje fotográfico. En este se refleja la complejidad de un hecho mediante un conjunto de fotografías. Trata de reflejar y concentrar la visión de un acontecimiento de cierta complejidad desarrollado en un lugar y durante un tiempo, mediante un conjunto de fotografías que ofrecen una fragmentación de espacios y datos significativos en imágenes técnicas instantáneas. Aquí, el reportero tiene que adaptarse a la fugacidad de los hechos y de sus múltiples consecuencias. El fotomontaje. Las técnicas actuales permiten la modificación de fotografías para hacerlas más expresivas o deformar y manipular la realidad que representan. Es lícito cuando se advierte al receptor de tal hecho. El humor gráfico puede tener un carácter informativo o interpretativo, se vincula a los temas de actualidad. Se distinguen dos formas principales, la viñeta y la tira. Finalmente hemos llegado a las infografías. Esta es una especialidad en la que se utilizan equipos informáticos para generar o modificar imágenes. Se emplea para la divulgación y promoción de actividades, sucesos, etc., razón por la que cada día se aplica más en la prensa escrita. Con la infografía se generan o modifican imágenes de apoyo para las noticias, para que los contenidos informativos de una publicación periódica sean más visuales. Es la evolución de la información gráfica gracias a las computadoras. Finalmente, y como nos pudimos dar cuenta, los géneros periodísticos cumplen una función muy importante en el periodismo. Es por ello que los géneros mixtos y los géneros visuales que,
Si bien algunos de ellos son relativamente nuevos, como las infografías, resultan de vital importancia para comprender y analizar mejor la información que nos arroja el mundo. Pues, si se echa un vistazo a un periódico, se podrá ver que en una misma edición, un tema puede ser tratado desde distintos ángulos, es decir, puede ser abordado utilizando más de un género periodístico. Los géneros son las diferentes formas en las que se puede presentar un mismo acontecimiento, teniendo en cuenta la posición que el periodista toma o el grado de objetividad con el que el informador realiza su trabajo. En la actualidad son importantes ya que con ellos podemos comprender mejor algún tema. El conocimiento no tiene por qué ser aburrido. Así que sigamos aprendiendo.